está escuchando. Recordar desactivar las cámaras, por favor, y el audio, que solo quede la expositora. Muchas gracias. Tienen que estar los primeros dos botones en rojo por cualquier cosita. Buenas tardes. Como dijo la compañera Ingrid, los dos botoncitos, uno que hace referencia a un micrófono y otro a una cámara, tienen que estar en color rojo. Eso significa que ya están desactivadas. Entonces, por favor, les solicitamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Vamos a dar un par de minutos más para las personas que todavía faltan. Gracias. ¿Sí me están escuchando ahí bien? Sí. Te escuchamos perfectamente. Gracias. Mi nombre es Hazel y sí, lo escucho bien.
por favor apagar los micrófonos. Cualquier cosa, cuando nosotros pedimos que si nos escuchamos, nada más nos lo dicen en el chat. Muchas gracias. Aquí que. Iniciar mi video. Ah, no. Y si volvemos al análisis que tenemos, y tal vez por ahí es donde va a ser el máximo de las exportaciones, en el cual yo voy a agarrar Doña Catalina Chávez, por favor, desactivar el micrófono. Unas rentabilidades globales a todos los productos agrícolas. Y entonces ya este análisis de exportaciones, pero como vemos, el problema más grande corresponde al cargo. Vamos para oír, Dios mío. Le solicitamos una vez más, no activen lo que respecta a micrófono y cámaras, porque si no nos hacen interferencia y a la hora de estar dando la charla nos puede producir un problema a la hora que no escuchemos la información los demás. Entonces, por favor, les solicitamos tener ese cuidado a la hora de no activar tanto cámara como micrófono. Por favor, gracias. Ya casi vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la webinar que está programada para el día de hoy. Primero que todo, agradecerles a cada uno de ustedes que tomaron de su tiempo para poder participar de esta. De igual forma, a la psicóloga Laila, ¿verdad? De tomarse también el tiempo de poder venirnos a hablar un poco hoy sobre el manejo de la comunicación no violenta con niños y niñas.
La Secretaría Técnica de la Red de Cuidado y Desarrollo Infantil les da la bienvenida y les agradece que estén todas las semanas acompañándonos en estas webinars. Para entrar un poco, les voy a hablar, bueno, mi nombre es Silvia Sotomayor y también por otro lado está la compañera Ingrid Blanco, que somos las encargadas de llevar estos procesos de las webinars todas las semanas. Para hablarles un poco antes de las reglas, bueno, como ustedes han venido escuchando, suena tal vez un poco molesto, pero para conversarles durante todo lo que es la charla, vamos a mantener apagados tanto micrófono como cámara, para que no se nos haga ningún tipo de interferencia y todos podamos escuchar y disfrutar de esta charla que nos trae hoy. De igual forma, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al tema, lo vamos a ir anotando en el chat. Las preguntas se van a retomar al final de la charla que nos va a dar doña Laila, para que todos podamos pues, también participar, para que todos podamos aprender. Entonces, eso sería más que todo las reglas. También les anunciamos que al culminar ya del todo la charla, ustedes pueden ir después de las 4 de la tarde al Facebook de la Secretaría de la Red de Cuidado y ahí van a estar para que ustedes nos dejen como sus comentarios, si les gustó, qué no les gustó, cómo podríamos mejorar este proceso de webinars, ¿verdad? Como han venido todas las semanas. Para ir entrando un poco, bueno, hoy nos trae un tema que yo creo que a muchos nos compete y a muchos nos gusta, que es sobre el manejo de la comunicación no violenta con los niños y las niñas. Más en este tiempo, ¿verdad? Donde tal vez los niños están un poco más en la casa o algunos van a lo que son las alternativas de cuidado, entonces cómo manejarlo. Y hoy nos lo trae Laila Sarkis Hernández para contarles un poco quién es ella. Ella es psicóloga con más de 15 años de experiencia, es costarricense radicada en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, es máster en psicología, con mención en psicología internacional, también se dedica a diferentes consultorías en los temas de multiculturalidad, también brinda lo que son los servicios de coaching individual y grupales basados en un modelo de metas y resultados, y además es gestora de alianzas académicas bilingües para el programa de maestría internacional en la Universidad de Chicago, propiamente en la Escuela de Psicología, donde también ella trabaja como profesora universitaria. Entonces, Laila, te damos primero el agradecimiento y segundo, la bienvenida y te dejamos con el tema. Muchas gracias, Laila. Muchísimas gracias. Les quiero saludar muy afectuosamente desde la ciudad de Chicago a mis ticos pura vida. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar tan importante, en un tema tan importante que a todos nos compete de una manera tan especial. Primero que todo, quiero contarles que mi método es un poco no convencional. Yo soy de las personas que creo, o de las profesionales que creo, que sentarse solamente a ver diapositivas de PowerPoint es un punto muerto si no iniciamos una conversación o iniciamos una interacción que nos genere la espina de averiguar más y de ir a los lugares profundos de nosotros mismos desde los cuales interactuamos con los demás. Pero, por supuesto que tengo un PowerPoint y se los voy a compartir. Así que vamos. En este momento voy a compartirles la presentación y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hablar de lo que significa el manejo de la comunicación no violenta con niños. La comunicación no violenta es un tema que termina siendo un poco trillado en el sentido de que mucha gente dice, utilicemos comunicación no violenta o comuniquémonos asertivamente. Es como cuando uno le dicen, sea positivo, ¿verdad? Pero nadie le dice a uno cómo se hace. El manejo de la comunicación no violenta tiene un principio básico muy sencillo, que empieza por nosotros mismos. La forma en que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos está directamente relacionada con la forma con la cual interactuamos con los demás.
El propósito de la comunicación no violenta es simplemente despertar la compasión que vive naturalmente dentro de nosotros. Es conversar con y desde el corazón. La comunicación no violenta fue un término que acuñado por el psicólogo Marshall Rosenberg en los años 60 y básicamente se llamó en algún momento comunicación de la compasión. Se llama comunicación de la compasión porque hace referencia a la necesidad de que nosotros, los seres humanos, siempre tenemos algo que buscamos en la interacción con el otro. Es decir, que las interacciones en las que nosotros nos involucramos a nivel de comunicación siempre, siempre, siempre están buscando responder a una necesidad interna de todas las partes que participan. Si ustedes han escuchado hablar del método de Maslow, de Abraham Maslow, y de las necesidades básicas que él propone, sabemos que lo hace en forma de una pirámide. Y en esta pirámide, la primera necesidad que tenemos los seres humanos es de satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. No solamente las de alimentación y sueño, pero también las de agua, aire, vestido. Después, en la segunda, ¿verdad? Como en el segundo bloque, están las necesidades de seguridad. Los seres humanos necesitamos no solo vivienda o techo, pero también trabajo, seguro médico, un ambiente donde sea posible desarrollar una vida de calidad. Y la tercera, de pertenencia, o sea, pertenecer a un grupo donde yo puedo conectar con otros seres humanos a nivel emocional, a nivel físico y a nivel intelectual. Para terminar con la de estima, ¿verdad? La necesidad de sentirnos estimados, es decir, la autoestima. Y por último, la del desarrollo o el autodesarrollo o autorrealización. ¿Por qué les estoy comentando esto? Cuando nosotros trabajamos con niños, dependiendo de la edad de los niños, las cosas que ellos comunican están directamente relacionadas con necesidades. Me dicen por allí que no se escucha. ¿Sí me escuchan bien? Si me pueden informar si me escuchan bien, por favor, porque por aquí me están diciendo que, ok, listo. Disculpen. Yo sí te escucho, Laila. Ok, perfecto. Es que me acaba de llegar un mensaje que no se escuchaba y quería corroborar. Muy bien. Perdón, si se escucha. Ok, cuando nos estamos comunicando con niños, muchas de estas necesidades corresponden a la parte biológica, a la parte fisiológica. Si, por ejemplo, yo soy maestra de kinder y resulta ser que tengo un niño que está especialmente hiperactivo, está especialmente molesto en las horas de la mañana o está especialmente rebelde y desafiante, este niño puede que esté comunicando una necesidad que sea biológica. Bueno, entonces me van a decir, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso una necesidad biológica? Muy, muy interesante. Si la maestra se da a la tarea de averiguar si ese niño desayunó bien, si está comiendo bien en casa, si durmió apropiadamente o si se acostaron muy tarde, esa rabia, esa rebeldía, ese desafío que se manifiesta en la conducta tiene que ver con un aspecto meramente biológico. Los niños, al no tener los recursos intelectuales o de socialización y aprendizaje que tenemos los adultos, comunican todo por medio del comportamiento. O sea, todo lo que ellos hacen que es observable en su conducta responde a necesidades que ellos tienen de otro nivel y es de alguna manera como que nos están llamando la atención para que podamos nosotros como adultos suplantar o satisfacer esas necesidades. Muy bien. Para hablar de comunicación no violenta tenemos que empezar, como decía al principio, por vernos a nosotros mismos. Quiero hacer un ejercicio corto con todos ustedes, si me lo permiten, y les quiero pedir que donde estén, y que dicha que no tienen cámara, porque así lo pueden hacer más libremente, que donde estén
Les quiero pedir que cierren sus ojos por un momento. Les voy a pedir ahora que por favor tomen una respiración profunda, muy despacio. Que inhalen y exhalen despacio también. Y con los ojos cerrados, les voy a pedir que piensen en un momento de su infancia, sin analizarlo demasiado. Vamos a ver a dónde nos lleva nuestra mente de una vez. Piensen en un momento de su infancia donde alguien les dijo algo que los marcó para siempre. Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. Con los ojos cerrados les voy a dar un espacio de 30 segundos para que sientan y se vean en ese momento. Más adelante tendremos la oportunidad de comentar sobre este momento, los que quieran comentar, y lo que vamos a descubrir conforme va avanzando nuestro webinar o nuestro taller. Todos, sin excepción, podemos identificarnos con palabras que recibimos de un adulto cuando éramos niños que nos afectaron positiva o negativamente. No solamente nos afectaron positiva o negativamente, sino que además marcaron o sentaron un precedente del tono que yo ocupo para hablarme a mí mismo, es decir, el monólogo que recurre en mí. El cassette que nosotros tenemos en nuestro cerebro, bueno, cassette para los que estamos de cierta edad, digamos el CD, que tenemos en nuestro cerebro que está constantemente dando vuelta y que nos dice cosas de nosotros. Quiénes somos, cómo vemos el mundo, cómo percibimos a los demás, cómo creemos que los demás nos perciben a nosotros y además, ¿qué es lo que o por qué cosas somos nosotros responsables? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta vida? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Cómo es que nos estamos hablando a nosotros mismos? Porque no podemos hablar de comunicación no violenta con otros si no resolvemos un tema de comunicación violenta con nosotros mismos. ¿Cómo anda ese monólogo? Resulta ser que muchas de las canciones o de la, ¿verdad? El playlist que tenemos en nuestro cerebro son mentiras. Son mentiras que alguien nos dijo y nos creímos. Son mentiras que nunca corroboramos. Son mandatos, son sentimientos, son expectativas que no van acorde con la realidad, pero que de alguna manera nosotros integramos y seguimos reproduciendo. Mi pregunta para ustedes hoy, antes de empezar la sesión en pleno, es: ¿qué tipo de monólogo es recurrente en nuestro mundo interior? ¿Cómo te estás hablando a vos mismo? Si vos sos una persona que tendés a juzgarte muy severamente, aunque vos quieras e intentes ser lo más asertivo con los demás y especialmente con los niños, algo de esa tonalidad de juzgar va a traspasarse en lo que vos estás comunicando a los demás. Entonces, les invito a que en este espacio empecemos a pensar desde el material que vamos a escuchar y desde lo que vamos a desarrollar en ese niño interno y qué necesidad ese niño interno de repente está tratando de comunicar. Bien, ok. Es importante, vamos a ver qué pasó aquí. Disculpen, aquí tengo un pequeño, muy bien, aquí estamos. Es importante entender cómo sucede la comunicación.
Hay, por supuesto, y esto es una cuestión básica que todos sabemos, existe un emisor, existe un receptor, pero existe, y de esto casi no se habla, un espacio de transmisión del mensaje. Y en ese espacio de transmisión del mensaje resulta que viven o habitan muchas expectativas o muchos conceptos que nosotros tenemos y algunos de estos son errados. En el espacio de la transmisión del mensaje podemos encontrar refuerzo, rechazo, reconocimiento y redirección. Yo las llamo las 4 R's y ya las voy a explicar. En el ejemplo que tenemos en la pantalla podemos ver cómo en dos casos distintos el emisor está comunicando una emoción positiva o se está comunicando de una manera que es agradable y entonces el receptor lo recibe también de forma agradable. Es decir, hay un refuerzo, si ustedes pueden ver aquí en la pantalla, hay un refuerzo de la conducta que el emisor está emitiendo, valga la redundancia. Caso contrario, lo vemos en el ejemplo número 2, donde el emisor está tratando de comunicar algo que no es placentero, que puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser frustración, y de repente el receptor de alguna manera rechaza esa emoción, que está el rechazo, es decir, no la está recibiendo, no está validando la información que este emisor está tratando de comunicar. Tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2, el común denominador es que ambos emisores están tratando de solventar una necesidad que tienen. ¿Qué será esa necesidad? No la sabemos aún, especialmente porque estamos acostumbrados a comunicarnos en formas muy superficiales. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y nos encontramos a un conocido, nos encontramos a un amigo y hemos tenido un día terrible. Uno de esos días que uno está deseando nada más llegar y poner la cabeza en la almohada y desconectarse porque todo ha salido al revés. Y de repente vas caminando por la calle y estás deseando llegar a la casa. Además, que nadie haga contacto visual conmigo, que no me tope a nadie que yo conozca porque no quiero hablar, porque estoy frustrada. Y viene mi vecino. Y entonces mi vecino me pregunta, Laila, ¿cómo estás? Y entonces yo por salir del paso le digo, bien, todo bien, aunque yo no me vea bien. Y yo sigo mi camino y el vecino sigue su camino, pero si esto pasara solo con personas con las que solamente de repente tenemos contacto, pues no estaría tan mal. Pero este tipo de comunicación la hemos llevado a espacios donde necesitamos la riqueza de una interacción más profunda. En la casa, con la pareja, con los hijos, de forma tal que la comunicación se circunscribe por falta de tiempo, distracción, emociones negativas, a una interacción básica, simple, superflua. Cuando nosotros validamos los sentimientos positivos y rechazamos los sentimientos negativos, nos estamos comunicando de forma violenta. Porque parte de la comunicación no violenta o uno de los pilares de la comunicación no violenta es la validación del sentimiento. Además, que otra persona exprese frustración, enojo, rabia, no significa que yo tengo que sentirla. Yo puedo ponerme en sus zapatos para entender de dónde viene, pero estableciendo límites adecuados, yo no tengo por qué sentir ese sentimiento. Y desde mi posición de límite saludable, puedo entonces ayudar e investigar qué está pasando, haciendo preguntas que van de la mano del reconocimiento. Ok, si mi vecino me hubiera dicho en el ejemplo que yo les acabo de decir, Laila, mira, te veo cansada o estás bien, ¿quieres conversar un rato? Pareciera que tuviste un día difícil, ¿querés un espacio para conversar? Y entonces dependería de mí decir, sí, necesito conversar, o gracias, sí, tuve un día difícil. Y es entonces donde allí la comunicación traspasa
la barrera superflua para convertirse en la interacción que siempre debió ser, una interacción donde se genere conexión. Cuando estamos hablando de niños, ¿cuán más importante es este aspecto? Los niños aprenden por medio del modelaje, eso es una de las tantas formas en las que aprenden, ¿verdad? Además de ensayo y error y repetición, pero el modelaje es una de las formas más importantes donde nosotros como adultos ejercemos nuestra influencia. Y si nosotros estamos ejerciendo nuestra influencia desde una posición emocional que está carente, donde nuestras propias necesidades no han sido satisfechas o yo no me las he podido satisfacer a mí misma como adulta que soy, entonces no voy a estar receptiva al mensaje que el niño me trae. En redes de cuidado o en contextos donde estamos a cargo de niños y dependiendo de la edad, pero en general, los niños son puro sentimiento. Los niños a nivel de la comunicación representan o son la ilustración más pura de lo que la comunicación debería ser cuando no está teñida ni contaminada por las expectativas de lo que deberíamos hacer. El niño cuando tiene hambre se enoja. Y díganme ustedes sí o no, si cuando uno tiene hambre se pone de chicha, se pone de mal humor, ¿verdad? Bueno, a mí sí me pasa terriblemente. Lo que pasa es que yo como adulta sé que en mi oficina, si yo tengo hambre y me siento frustrada porque tengo hambre, no puedo sentarme a llorar en el piso de mi oficina, ¿verdad? Aunque mi inconsciente quisiera hacerlo, porque así es como se siente. El niño se comunica desde un lugar absolutamente puro, absolutamente libre de contaminación. Y el adulto se convierte en la referencia para que el niño aprenda si ese comportamiento o si ese sentimiento es aceptado o no. Entonces, ¿cómo podemos desde este pequeño ejemplo resolver un asunto con un niño que está frustrado, con un niño que está mostrando agresividad hacia otros niños o hacia el maestro o hacia la persona que lo cuida? Entender cuál es la necesidad, anteponer la necesidad a la expectativa. Porque lo que hacemos muchas veces en contextos de cuidado, ¿verdad? O en contextos escolares o educativos, es que anteponemos la expectativa a la necesidad. Y entonces cuando el chiquillo viene moqueando y llorando y frustradísimo, lo primero que hacemos es, ¿pero por qué estás llorando? No, no llore, ¿qué pasó? Que desde ahí ya le estamos diciendo, le estamos modelando a este niño que llorar no está bien, que no está permitido. Antes de siquiera escuchar, primero, la razón por la cual está llorando. Y segundo, cuál es la necesidad detrás de ese llanto. La redirección en este modelo o en este ejemplo que les estoy presentando tiene que ver con la capacidad entonces que después de que hay un reconocimiento, viene este niño llorando, yo estoy en el aula, hay recreo, de repente entra esta chiquita llorando, le vamos a decir que se llama Paulina, entra Paulina llorando, está muy molesta, está sollozando, casi no puede hablar, ¿y qué hago yo como la maestra? Lo primero que yo debo hacer es decirle, Paulina, veo que estás muy molesta, estás triste, contame, ¿qué te pasó? Y entonces le damos la oportunidad al niño que se exprese. Y entonces digamos que Paulina me empieza a decir, teacher, es que estaba en la soda y entonces Juanito me pegó porque se coló y entonces empieza otra vez, ¿verdad? Porque esto es muy común en niños. Cuando ellos empiezan a expresar la emoción es como si la emoción los rebasara. Porque realmente al ser ellos tan puros en su sentir, la emoción se hace grande y los rebasa. Ellos se sienten aún más pequeñitos cuando la emoción se hace grande. Por supuesto que para nosotros los adultos, o tal vez para un niño de un poquito de más edad, este asunto no sea un asunto tan dramático.
Pero la necesidad que se esconde detrás de este pequeñito ejemplo que les acabo de dar es que Paulina no se sintió vista. La necesidad que ella tenía era que respetaran su espacio, el espacio personal, que además a una edad específica, cuando los niños empiezan a tomar conciencia del espacio personal y su importancia, es recontra importante para ellos. Y si entonces, después que ella me relata esto y vuelve a llorar y yo la escucho y ojalá yo pueda tal vez acariciar su cabecita, ofrecerle un poquito de agua, guiarla para que haga una respiración profunda, tomarla de la mano mientras hago eso para que ella se sienta segura, yo podría determinar que ella tuvo una necesidad de sentirse respetada y Juanito no la respetó. Y decirle desde la validación, te entiendo, tenés razón, eso es molesto. Ahora, ¿cómo lo podemos resolver? Este es un ejemplo pequeño para ilustrar que debemos acostumbrarnos a que las emociones no son buenas ni malas, son emociones y forman parte del sistema emocional que todos tenemos como seres humanos. Uno de los graves problemas a nivel de socialización, que pasa especialmente con las mujeres, bueno, con los hombres también, y les tengo un ejemplo muy claro. ¿Cuánto hemos escuchado, y esta es una frase por demás terrible, castrante, abusiva, mancilladora, los hombres no deben llorar? Entonces estos niños escuchan esto desde pequeños y cuando son adultos lo transmiten a sus hijos. Y entonces no solamente las enseñanzas, pero los traumas son sujetos a la transmisión hereditaria. Existe ese término realmente en psicología y existe una rama que se dedica al estudio de todo esto. De igual manera para las mujeres, a nosotras sí se nos permite llorar, ¿verdad? Se nos permite en la socialización o a nivel cultural. Pero entonces si lloramos, ay, sos una llorona. Entonces si lloramos, la razón por la que lloramos no debe ser tan importante porque nosotras somos emocionales. Todos esos factores, todos esos mandatos, todos esos mensajes son comunicación violenta. Y quiero decirles algo muy importante antes de que continuemos. Todos nos comunicamos de forma violenta. Eso es un hecho. Así que es mejor que lo aceptemos sin sentirnos condenados y empecemos a cambiar, porque todos los seres humanos, todos tenemos polarizaciones o parcialidades que necesitamos resolver y la única manera es aprendiendo a hacerlo diferente. Cuando yo reconozco que tengo polarizaciones por la forma en que yo fui criada o por la cultura en la que crecí o por la forma en que cuando yo crecía se socializaba, yo puedo entonces con más flexibilidad aprender a hacerlo diferente. Muy bien. ¿Cuál es el proceso de la comunicación no violenta? El primer paso es observar y constatar los hechos sin juzgar. En el ejemplo que les acabo de dar de Paulina, ¿verdad? Sigamos con Paulina. Lo primero que yo hice en ese ejemplo imaginario fue comprobar los hechos. Ella entró a mi clase, al aula, llorando, muy molesta, sollozando, y yo se lo transmití. Yo observé sin juzgar. Le dije, Paulina, veo que estás muy molesta, estás llorando mucho. Número 2, anteponer la necesidad a la expectativa. Ok, parte de corroborar los hechos es la parte de la pregunta. ¿Qué te pasó? Contame, ¿qué te pasó? Es muy importante en esta parte o en esta primera parte del proceso de comunicación no violenta, cuando estamos constatando los hechos y observando, no lo que asumimos, lo que es observable, ¿verdad? Porque si Paulina entrara llorando,
y yo, por ejemplo, sé que la semana pasada Paulina se peleó con una compañera, pero eso fue la semana pasada, y ella entra llorando y yo le digo, ay, Paulina, ¿te volviste a pelear con Pilar? ¿Ok? No, eso es comunicación violenta porque estoy asumiendo. Yo no estoy observando lo que está a la vista. Estoy asumiendo lo que yo creo, polarización de lo que pasó basado en algo que sucedió la semana pasada. Entonces es importante también centrarnos en el momento presente, en el momento en que el niño llega a buscarnos a nosotros con esa necesidad. ¿Okay? Una vez que yo observé, le pregunté qué pasó, entonces me dispongo a averiguar cuál es la necesidad detrás de esa emoción. Paulina me contó lo de la soda y que Juanito se le coló. Ok, la necesidad era que ella sentía, perdón, valga la redundancia, sentía la necesidad de verse, de que alguien la viera y la respetara, que alguien la mirara de verdad, que ella fuera, y cuando digo ver, lo digo desde un punto de vista de reconocimiento. Todos nosotros necesitamos ser vistos con calidez y respeto. Y eso fue lo que Paulina en ese momento no sintió. Entonces, número 3, yo le permito a Paulina que ella exprese lo que siente y me diga, teacher, es que yo me siento muy mal y me siento muy triste. ¿Por qué? Y dejar que el niño se desahogue. ¿A ustedes no les ha pasado que algunas veces pasan cosas durante días o meses y entonces uno como adulto tiene que seguir funcionando y uno tiene que hacerse el fuerte y de repente un buen día, de la nada, Se ha pasa una- desactivado el silencio. Espérate, mamá, para buscar lágrimas. Traviesina. ¿Te saca la guinda? Ya se cae. ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? Ok. Y entonces de repente pasa una cosa que consideramos insignificante y ¡zas! Estalló la bomba. ¿Por qué? Porque hemos venido reprimiendo sentimientos relacionados con eventos que nos han producido angustia, tensión, ansiedad, tratando de satisfacer una expectativa sin darles un lugar para salir. Es muy importante que nosotros con los niños los ayudemos y los motivemos a que ellos expresen sus sentimientos. No importa si nosotros consideramos que son irracionales, porque esto no se trata de nosotros como el receptor, se trata del emisor. Se trata de proveerle al emisor, en este caso el niño o la niña, un espacio seguro y libre sin censura para decir lo que realmente siente. Y número 4, una vez que se han expresado los sentimientos, podemos negociar las peticiones con base en el respeto, la bondad y la dignidad. ¿Cómo negociar las peticiones? Negociar las peticiones es como buscar la solución. Pero a mí me gusta llamarlo peticiones porque como estamos hablando de necesidades que no están siendo satisfechas, queremos motivar y queremos inspirar al emisor a que nos diga qué necesita y nos lo pida. O que de alguna manera nosotros, si el emisor no puede, siendo un niño, verbalmente comunicarlo en forma de petición, nosotros podemos ofrecerle una alternativa. Entonces yo le diría a Paulina, ya que ya Paulina lloró, ya se tranquilizó, yo le di su vasito de agua, le tomé de su mano, le digo, Paulina, ¿qué te parece si vamos a hablar con Juanito? Y la teacher le va a pedir que por favor respete su lugar. O, Paulina, ¿qué te parece si vamos a la soda otra vez y yo te acompaño? Y entonces puedes comprarte lo que querías. Es importante en esta parte de negociar las peticiones darle una cuota de poder al niño, donde el niño sienta que también puede hacer sugerencias. Si yo, por ejemplo, le digo a Paulina, ¿qué te parece? ¿Te parecería si vamos otra vez a la soda y te compras la Coca-Cola? Y ella me puede decir, no, teacher, ya no quiero, ya no tengo ganas. Ok, ¿qué podría yo hacer para ayudarte a sentirte mejor? Ahora, como la maestra y como adulto, ya yo sé, por ende,
que tengo que tener una conversación con Juanito, ¿ok? Pero también le estoy dando a Paulina la opción de que ella me diga desde su sentir, desde su lugar de poder, porque los niños deben ser también afianzados en su lugar de poder, qué es lo que ella prefiere, qué es lo que ella necesita. Vamos a hablar ahora del impacto del uso de las palabras en los niños. Si ustedes han escuchado alguna vez que las palabras tienen poder, déjenme decirles que esa frase ni siquiera empieza por tocar la profundidad de lo que significa. Las palabras no solamente tienen poder, sino que las palabras pueden ser vida o muerte desde el contexto emocional. ¿Qué pasa cuando nosotros nos comunicamos con un niño y cuál es el efecto dominó que tienen esas palabras en los niños? Número 1, está el momento de la impresión. Y cuando me refiero a impresión, no me refiero a lo que me pareció, sino a que se imprime una marca, ¿okay?, en el niño o la niña con la palabra que yo le digo. Y aquí en el ejemplo tenemos, bueno, la situación, puse una situación que fue: el niño derrama la leche por estar jugando. ¿Ok? Puede ser en casa, puede ser en el kinder, puede ser en la guardería. Ustedes tienen un niño y está jugando y le vamos a poner de nombre al niño Mateo. Y entonces Mateo está jugando y entonces la mamá o la maestra o la teacher, como le digan, le dice: Mateo, deje de estar jugando con la leche, deje de estar jugando con la comida, se te va a regar esa leche, se te va a regar esa leche. Y el chiquillo sigue, ¿verdad?, jugando con la comida, o está entretenido viendo fábulas, o está haciendo otra cosa y entonces no está poniendo atención. ¡Pah! Riega la leche. Y entonces el adulto, ¿okay?, por eso digo que la comunicación violenta empieza por nosotros. El adulto que ya está cansado de repetirle al chiquillo que no juegue con la comida, que no juegue con la leche, que no, está frustrado ya, digamos, ya viene encanfinado, como dice uno. Y de repente se vuelve, y este es un ejemplo, por supuesto, ¿verdad?, que yo me inventé para que tuviera impacto, pero esto pasa. Se vuelve el adulto y le dice: Mateo, sos un inútil, regaste la leche, o sos un desobediente, o te lo dije, chiquillo necio, ¿verdad? ¿Qué pasa? En ese momento el niño, aunque él sabe que el adulto le repitió muchas veces, pero como es niño y su enfoque primordial es el juego y el placer, porque así es como los niños, así es como el cerebro de los niños está codificado, lo que él siente no es: ay, sí, qué bárbaro yo, mi mamá me lo dijo. No, lo que el niño siente es un profundo dolor. Es un duelo de la autopercepción. Porque cada vez que nosotros le decimos a un chiquito o a una chiquita: usted es un necio, una necia, usted sí es terco, qué bárbaro, usted todo lo bota, lo que estamos haciendo es dañando directamente la autopercepción que este niño tiene. Todos los niños tienen una autopercepción perfecta. Y un ejemplo de esto es que si ustedes que tienen niños en casa o tienen niños a cargo, si ven a las chiquitas, les encanta verse en el espejo y ponerse los tacones de la mamá y ponerse la ropa de la mamá, o los chiquitos les encanta también copiar al papá y ellos se sienten inteligentes y que pueden y que son lo máximo. Ah, pero ahí venimos los adultos, ¿verdad?, con nuestras propias carencias y nuestras polarizaciones, a decirles: necio, terco, inútil. Y lo que sucede a nivel del corazón de ese niño es realmente desgarrador, porque el niño no lo entiende desde la forma intelectual que nosotros como adultos lo entenderíamos, de la consecuencia
no en ese momento. Para ellos en ese momento es un tema de dolor, es un tema de que alguien me dijo algo de mí feo que yo no sabía que yo tenía. ¿Qué? ¿Qué pasa entonces? El niño se dice a sí mismo, mi mamá dice que yo soy inútil, mi maestra dice que yo soy necio, mi abuelita que me cuida dice que yo no hago caso. Entonces, esta es la primera fase de impacto, la impresión. De ahí el niño crece y digamos que eso pasó cuando Mateo estaba en el kinder o en el prekinder. Y entonces ahora Mateo está en segundo grado y resulta que le fue súper mal en un examen de matemática. Entonces, esa impresión que quedó marcada en el corazón y el cerebro de Mateo cuando él estaba en el kinder, el día que regó la leche porque le dolió tanto lo que le dijo la abuelita, lo que le dijo la maestra, lo que le dijo la mamá, resulta que empieza a correr en ese CD que se empieza a grabar. Y entonces falla en el examen de matemática y el impacto es, ¿será que soy un inútil? Ahora, quiero contarles que esto no siempre sucede a un nivel consciente. Es más, generalmente sucede a un nivel inconsciente. Es por eso tan importante cuidar la calidad y la tonalidad de nuestras palabras con los niños. Entonces, aquí hay un proceso de integración. Ya ha pasado suficiente tiempo del evento precipitante o el evento primero, que fue el derramamiento de la leche, donde se le dijo que él era un inútil, y entonces ahora hay un evento que no está relacionado con el día que él regó la leche, ni con él ser un necio, simplemente con la vida, pues a veces a uno no le va bien. Pero él lo está ligando con eso que le dijeron en ese momento. Y entonces empieza a integrar el concepto de que probablemente él sea inútil. Bueno, pasan los años y Mateo se hace grande y se gradúa y entonces trabaja en una compañía y tiene un puesto buenísimo y resulta que lo despiden del trabajo. O resulta que el proyecto que él le presentó a la gerencia no funcionó, no les gustó. Y porque Mateo ya traía ese tatuaje, porque esa impresión es como un tatuaje, hagan de cuenta ustedes que eso es como un tatuaje en el corazón de las personas, de los niños, que llevamos hasta que somos adultos, porque espero que ustedes sepan y entiendan que nosotros somos adultos, pero que nuestro niño interior sigue más vivo que nunca. Entonces, ante el fracaso laboral, Mateo confirma que, en efecto, él es un inútil. ¿Cuán diferente podría verse este proceso de impresión, integración e identidad? O sea, al final, el resultado final en el espectro negativo es que Mateo incorpora este mandato como parte de su identidad. Y entonces aquí es muy grave. Y generalmente es aquí cuando nosotros como psicólogos recibimos a las personas en consulta. Cuando han integrado ya, ¿verdad? Y han hecho parte de su identidad el mandato, la expectativa que no correspondía. El CD, ¿verdad? La música que está sonando, que yo me creo, pero que es mentira. Y entonces que me genera un conflicto tan significativo que como adulto tengo que buscar ayuda, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, no busco ayuda y sigo reproduciendo esos mismos mandatos, esas mismas expectativas, esas mismas mentiras sobre las cuales estoy construyendo mi propia vida. ¿Cómo podría verse esto al revés? Bueno, digamos, volvamos a la situación rápidamente. Mateo se le riega la leche por estar jugando, ¿ok? Y la respuesta de la mamá, de la maestra, de la abuelita es acercarse a Mateo, juntar el vaso de leche y decirle, Mateo, mi amor, regaste la leche porque estabas jugando. Ahora me vas a tener que ayudar a limpiar. ¿Por qué? Porque sí es importante enseñarle a los niños que hay consecuencias, que sus actos tienen consecuencias, pero no hay necesidad de maltratarlos en el proceso.
Para enseñarles a los niños que sus actos tienen consecuencias, no tenemos que dañarlos emocionalmente ni hacerlos sentir avergonzados. Él va a asumir no, pero yo no quiero limpiar. Sí, mi amor, vení, yo te voy a dar la servilleta. Vos vas a ayudarme a limpiar la leche, dependiendo de lo pequeño que esté. Si está muy pequeñito, la mamá le tiene que ayudar, y si no, pues la mamá puede supervisar o la maestra. Y ok, te voy a servir un vaso de leche, pero si seguís jugando y lo vuelves a regar, ya no te voy a dar leche. Ahí le estamos dando al niño, además de la directriz de una consecuencia, enseñándole que sus actos tienen consecuencia, una cuota de poder, y le estoy dando una oportunidad. Le estoy diciendo, Mateo, ok, esto pasó, te equivocaste, no pasa nada, pero si vuelve a pasar, como ya sabes, como ya te lo comuniqué, entonces también hay otra consecuencia, y vos decidís qué vas a hacer. Se aplica la consecuencia y se le permite al niño que aprenda por la experiencia. Y si vuelve a regar el vaso de leche, no hay más leche, además de que la tiene que limpiar, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Que se detiene el proceso negativo, y en cambio se promueve un proceso positivo donde ya Mateo falla en el examen, en lugar de preguntarse si será cierto lo que la mamá le dijo, que él era un inútil, se empieza a preguntar, ok, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? No estudié. Voy a preguntarle a la teacher qué puedo hacer mejor. Voy a hablar con mi mamá porque tal vez necesito tutorías. Y entonces, cuando ya Mateo está grande y es un adulto y presenta el proyecto a la gerencia y se lo rechazan, le duele, porque es normal que le duela, pero no asume de inmediato que es porque es un, sino que empieza a preguntarse, bueno, ¿cuándo lo puedo volver a presentar y cómo lo puedo hacer mejor? ¿Eh? Todos en la vida tenemos situaciones negativas y eso no es negativo, eso es necesario. Pero en el proceso tenemos que mantener nuestro corazón intacto, y por eso vamos a hablar de límites. ¿Cuáles son algunas de las barreras en el proceso de la comunicación no violenta? Okay. Por ejemplo, exigir. Exigir es demandar en vez de pedir. Es decirle, Mateo, tómese la leche ya. Eso es exigir. En contraparte, pedir es decir, Mateo, te pido por favor que te tomes tu leche. Ya es tarde para ir a la escuela, y si no te apuras a tomarte tu leche, vas a llegar tarde y hay consecuencias. Eso es una petición, no una exigencia. Amenazar, utilizar la consecuencia para coaccionar. Chiquillos, ¿saben qué? Es una cosa que yo siempre le digo a los papás, es no se acostumbren a decirle al niño o a la niña, espérese que lleguemos a la casa. ¿Por qué? Porque la casa tiene que ser siempre un lugar de refugio, un lugar de paz, donde sí hay conflictos porque somos seres humanos, hay preocupaciones porque la vida es la vida y es parte de ella, pero la casa no puede convertirse en un lugar de castigo, porque ¿quién va a querer volver a una casa así? Imagínense ustedes ese niño cuando sea grande y tenga un problema realmente grave, Dios no lo permita, no va a querer volver a su casa. Y ustedes como papás, los que son papás, ¿cómo pueden darse cuenta que su hijo está pasando por una situación en la cual tal vez necesite el apoyo y volver a casa? Si lo que aprendió fue que en esa casa era un lugar de castigo, era un lugar donde me juzgaban. Entonces, utilizar la consecuencia para coaccionar nunca funciona. Eso es una amenaza. La consecuencia se utiliza para el aprendizaje y se le informa al niño, porque el niño entiende mucho más de lo que uno cree. ¿Podríamos apagar ese micrófono, por favor? Doña Cinia, por favor, apagar, desactivar el micrófono, si nos hace el favor. Nada más recordarle a los participantes que todos tienen los micrófonos apagados, para que no toquen el dispositivo.
Nada más sí sería la compañera Que ahora ya me dijo, pude conectar, pero no escucho ni la. sea amable. Vamos a esperar un momento. Las disculpas del caso. Doña Cinia, por favor, si puede desactivar micrófono. Doña Cinia. Doña Cinia. Perdonen, no puedo ver lo que están diciendo en el chat en este momento. Ok, parece que ya. Ok, bueno, tratemos de seguir. Ok, entonces amenazar, no utilizar la consecuencia, no es imposible. Perdón, Lai, nada más recordar que los dispositivos tienen que estar de color rojos. Entonces, por favor, nada más verificar. Sí, nosotros desde la aplicación los podemos silenciar. Lo que pasa es que la persona lo vuelve a activar. Entonces, por favor, le solicitamos a doña Cinia que nos desactive el micrófono para poder continuar con la charla. Si no, se nos hace interferencia. ¿Había algo que le iba a decir? ¿Cómo le iba a decir? Creo que ella está conectada, pero no está ni poniendo atención. Vean qué pena, doña Cinia, yo voy a silenciarla. Entonces, por cualquier cosita para que no toque nuevamente el botoncito. Más bien, muchas gracias. Ok. Gracias, chiquillas. Y gracias, doña Cinia. Es que qué dicha que se unió. Ok, vamos a seguir. Entonces, moralizar. Moralizar es adjudicar juicios de valor a los sentimientos. Esta es otra barrera para el proceso de la comunicación no violenta. Eso es la típica, como cuando una chiquita está sentada, ¿verdad? En un pollito en el parque, con enaguas, y se sienta ella en su libre expresión, y llega o andan en una excursión con la maestra, o con el kinder, o anda con la mamá, y entonces ella está sentada, ojalá en un día que haga mucho calor, y qué rico, ella está sentada bien cómoda, y llega la mamá y le dice, cochina, no se siente así. Eso es moralizar y eso es una forma de comunicación muy violenta, además, porque lo que estamos haciendo cuando hacemos eso es adjudicar un juicio de valor al comportamiento. Y eso es eso es especialmente dañino para un niño o una niña, porque si ella se está sentando así porque está haciendo calor y eso es lo que más frescura me da, no es porque sea una cochina, ¿ok? La forma de manejar eso es decirle a la niña, mira, Lucía, mi amor, ¿qué te parece si te sentas de otra manera? En público es correcto que nos sentemos, ¿verdad? Porque no está bien que los demás vean tu ropa interior porque eso es parte de tu privacidad. Eso es diferente, ¿verdad? Pero moralizar el comportamiento es especialmente dañino. Juzgar, convertirse en el juez del niño, que puede ir de la mano con moralizar, ¿verdad? Sos malo, le pegaste a tu hermanito porque sos un mal hermano, sos malísimo, ¿verdad? ¿Cómo no? Está frustrado, se agarraron, hay que ver cuál es la necesidad detrás de ese acto. Idealizar es otra barrera para el proceso de la comunicación no violenta. ¿Por qué? Vean, porque los que hemos trabajado en contextos escolares como psicólogos, a veces nos pasa que
pareciera que los papás no tienen necesariamente una idea muy realista de lo que el niño hace, ¿verdad? Entonces se llama a los papás para que conversemos acerca de algún comportamiento del niño o de la niña que preocupa y el papá se ofende terriblemente porque jamás, ¿verdad? Mi chiquita es una princesa, mi niño es un príncipe incapaz de cualquier cosa que esté mal. Si bien es cierto, los padres de familia deben ser siempre los primeros defensores de los niños y eso lo apoyamos y lo motivamos a que todos los papás lo hagan, es importante también ver a nuestros hijos como personas, personitas que tienen defectos, que tienen comportamientos que no necesariamente sean los más adecuados y que de repente también pueden fallar. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a ver a los seres humanos y a nosotros los adultos, eso nos puede servir muchísimo, aunque no somos niños, y no solo con los niños, nos va a servir muchísimo con otros adultos. Recordar que no podemos idealizar a nadie porque todos los seres humanos fallamos, todos la pifiamos, todos metemos la pata de vez en cuando, y entonces eso es parte de ser humano y es parte de vivir. Utilizar el sarcasmo. El sarcasmo no es nada más que agresión pasiva. Es ser pasivo-agresivo. Y en especial con los niños, porque los niños, especialmente, exclusivamente si están muy pequeños, no tienen aún desarrollada esa parte del pensamiento de alto orden, entonces ellos no entienden el sarcasmo y eso es muy triste, porque a veces si el papá, si la maestra es sarcástico con el niño no va a entender, él va a sentir, porque los seres humanos tenemos esto que yo pienso que es una cualidad divina que se nos dio de poder decodificar un mensaje de acuerdo a cómo se siente. Y si no, algunos lo llaman intuición. Si nosotros estamos en contacto con eso, nosotros como adultos incluso podemos identificarnos con momentos o con personas en las que hemos recibido un mensaje donde la persona se ve, ¿verdad? Que está siendo súper linda gente, pero me dice las cosas en un tono que yo no sé por qué me hace sentir incómoda. Eso es porque hay una parte de mí, en mi intuición en la que yo debo confiar. Y los niños son pura intuición, perdón. La intuición en ellos está completamente a flor de piel. Entonces, cuando utilizamos el sarcasmo, ¿verdad? Ellos no entienden y eso es muy triste, pero lo que sí entienden es que se siente feo. Y eso causa a nivel cognitivo una gran confusión que afecta mucho el comportamiento, especialmente cuando el niño es adulto. Sospechar. Sospechar es dudar en ausencia de evidencia o hechos. Digamos, yo me acuerdo que en un contexto donde yo trabajé, había cierto chico que era muy tequioso. Y entonces le encantaba desarmar cosas y volverlas a armar, que eso no es que era tequioso, es que era muy inteligente y muy creativo, ¿verdad? Pero entonces la maestra ya le había puesto la etiqueta de que era tequioso. Y resulta ser que un día apareció una lonchera desarmada. Y entonces la maestra automáticamente asumió, que también está a asumir como parte de nuestras barreras, que había sido él. Y entonces cuando ella llegó a preguntarle, le preguntó en tono de sospecha y le dijo, ¿verdad, fulanito, que a vos te encanta desarmar cosas? Vean qué peligroso es esto. Y entonces el chiquito le dice en su inocencia, sí, a mí me encanta desarmar cosas. Entonces esa lonchera que apareció desarmada seguro fuiste vos. Y resulta ser que no había sido él. Cuando nosotros hacemos eso como adultos, lo que estamos comunicándole al niño es no sea usted mismo, porque realmente si usted es lo que usted en su esencia quiere expresar, usted va a ser perseguido y nadie va a confiar en usted. Eso es realmente lo que le estamos diciendo a un niño cuando sospechamos de él o cuando asumimos, ¿verdad? Porque eso es asumir, se puede categorizar como asumir también, es tomar como verdad una idea preconcebida. Y si nosotros sabemos como adultos cómo daña eso en nuestras relaciones entre adultos, ¿verdad? ¿Cuánto más lo hará con un niño? Y por último, ignorar.
Es decir, no reconocer la necesidad detrás de la conducta o anteponer la expectativa a la necesidad. Si Paulina, en el ejemplo primero que conversamos, hubiera llegado a mi clase llorando y desesperada como llegó, y yo le digo, ay, eso no es nada, mi amor, ya, cálmese, vaya, límpiese esas lágrimas. Eso es ignorar. Eso no es ver a la persona con calidez. Todos necesitamos ser vistos con calidez y respeto. Todos. Y los niños aún más. Bien. Ok. Algunas herramientas para lograr esto, porque ya hemos hablado de ver qué es comunicación violenta, qué es comunicación no violenta, pero cómo, ¿verdad? ¿Cómo puchas lo hago, verdad? Porque ese es el tema, que a la gente le dice, bueno, sea positivo, ok, pero ¿cómo? Ok, aquí les voy a decir cómo. Las herramientas básicas de la comunicación no violenta son empatía, límites y conexión. La empatía es simplemente desarrollar la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. No significa que justifiquemos las malas acciones del otro, simplemente que podamos entender desde una posición donde yo soy humana también y me puedo identificar con otro ser humano, de dónde proviene esa conducta. Eso es lo que hacemos en terapia todo el tiempo. Nosotros tratamos de entender a nuestro cliente, de dónde proviene esa conducta. Tratar de pensar, si yo estuviera en esa situación, ¿eh? O desde lo que la persona, mi amigo, mi mamá, mi papá, mi hermana me cuentan, yo poder entender desde su posición, no desde la mía, ni desde lo que yo creo, ni desde lo que yo pienso que se debería hacer. La empatía va de la mano con una escucha activa, escuchar activamente. Escuchar activamente es realmente escuchar, no solamente oír mientras voy pensando lo que voy a contestar, que eso es lo que hacemos la mayoría. No, es escuchar, es entender. Yo siempre le digo a la gente, tratemos de pensar como que nosotros somos investigadores y nuestro propósito es averiguar qué es lo que esta persona está sintiendo sin juzgar si es bueno o malo, solo quiero entender. Eso es lo que hacemos los psicólogos. Los psicólogos tratamos de entender de dónde viene ese comportamiento, con qué lo puedo ligar, qué correlación puedo hacer y cómo lo puedo resolver. No se trata de si la persona es buena, mala, terrible, obviamente dejando de lado ejemplos que son claros de violaciones éticas que no vienen al caso, ¿verdad? Creo que todos tenemos una concepción muy específica de lo que realmente es malo, ¿okay? Entonces no me estoy refiriendo a eso, pero en todos los demás comportamientos hay matices y entonces es entender eso. Los límites, muy importante. Una comunicación no violenta no puede existir si no hay límites. Límites con uno mismo, límites con los demás. Si yo no me limito en la forma o yo no pongo cercos sobre mis emociones para que mis emociones no se desborden de forma negativa, yo no puedo lograr una comunicación no violenta. Si yo permito que los demás impongan su sentir en mi vida y no pongo límites saludables con ellos, no puedo entrar en un proceso de comunicación no violenta. Si yo no logro reconocer que los límites protegen el tesoro que habita en mi corazón, es porque en verdad esos son los límites. Los límites no es solamente decir no, claro, no es una parte muy importante de los límites, pero no es decir no solo por decir que no. Es decir que no o decir no en este momento o decir eso no va de acuerdo conmigo, con mis valores, para proteger el tesoro que habita en mi corazón, porque todo lo que nosotros hacemos fluye desde la sanidad o la enfermedad de nuestra parte emocional. Entonces, límites es muy importante. Límites con los niños, súper importante. Los niños necesitan límites. Un niño que se cría sin límites es un adulto que se convierte en una persona severamente conflictiva. Límites con los niños de que arreglen su cuarto, de imponer no una ley
de hielo ni una ley de castigo, sino imponer un ambiente colaborativo en la casa, colaborativo en el kinder, donde todos tenemos responsabilidades con nosotros mismos y algunas para con los demás, de ser respetuoso, de ser considerado, de recoger mi plato, porque también eso ayuda, mamá, porque vivimos en una familia y es una mini sociedad, ¿verdad? De la solidaridad y la colaboración que debe haber en cualquier ambiente donde interactuemos. Y por último, la conexión, el encuentro desde el reconocimiento de que como humanos nada nos es ajeno. Establecer una secuencia para sanar, si ustedes quieren algo más puntual, con esto, con este modelito aquí de secuencia para sanar, no van a fallar en comunicación no violenta. Primero, identificar el problema y quién lo tiene. En el ejemplo de Paulina, el problema lo tiene Paulina, ¿verdad? No soy yo la que tengo el problema en ese ejemplo. Entonces ya yo sé que Paulina viene con un problema. ¿Cómo manejo la influencia que yo tengo sobre Paulina? Le abro el espacio para que ella se comunique. Le digo, observo los hechos, le digo, te veo triste, habla conmigo, contame qué me pasó. Que a la vez es acompañar y mirar con calidez. Flexibilidad y entendimiento. Decirle, ok, Pau, vamos a hacer esto. ¿Te parecería que hable con Juanito? ¿Querés que? Y construcción de una solución, porque una vez que yo entiendo la situación y tengo flexibilidad para manejarla y proponer alternativas, Paulina puede entrar en el proceso y construir conmigo una solución. Y cuando el niño se siente parte de la solución y no solamente parte del problema, ahí es donde realmente podemos, sin lugar a dudas y sin equivocarnos, decir que estamos fomentando el desarrollo saludable de ese niño. O sea, que nosotros estamos utilizando el manejo de nuestra influencia para que ese niño crezca emocionalmente, crezca en sus capacidades también intelectuales, de razonamiento, de inferencia, de correlacionar, porque mediante la conversación con un adulto que le permite ser quien es, que le permite manifestarse en su poder, porque como niño, aunque sea pequeño, es un ser humano que tiene poder y tiene derechos. Y cuando yo lo veo con esa calidez y ese respeto, ese niño va a estar más dispuesto a colaborar. Ahora, tengo que hacer la excepción cuando hay niños que han sido muy regañados. ¿Okay? Quiero decirle esto a las maestras, a las teachers, a los papás, a las niñeras también. Cuando hay un niño que ha sido muy regañado por mucho tiempo, este proceso no va a ser tan fácil. Y eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque ya ese niño viene con una herida importante de su autopercepción y su autoconcepto. Y los niños que vienen de contextos donde son muy regañados, vienen inconscientemente con la necesidad tremenda de defenderse, de proteger límites, proteger el tesoro que hay en su corazón. Y como ellos están pequeñitos y no saben cómo, pues más desafiantes se ponen. Entonces, a estos niños en particular hay que acompañarlos con más calidez. Es caminar la extra milla para hacerlos sentir vistos y acompañados. Incluí aquí una diapositiva que me pareció súper bonita, que se llama el Manifiesto del Niño, que básicamente habla de leyes o guías que ayudan a un niño a desarrollarse saludablemente. Una de ellas es, o el niño dice, deja que cometa errores. Lo que hablábamos, dejar que la experiencia enseñe. Así aprendo. Todos aprendemos por ensayo y error. Y mientras nosotros podamos, como adultos, también controlar un poco que el error que vayan a cometer no vaya a ser un error letal, por supuesto, pues hay que dejar que ellos aprendan un poco de la experiencia, que la experiencia les enseñe, porque no hay mejor maestro que la experiencia, si lo sabremos nosotros. Ponme normas y límites, me ayuda a crecer. No soy malo,
Detrás de mi comportamiento siempre hay una necesidad. Si lloro, escúchame, algo me pasa. No ignorar. Si me dejas llorando, no solucionas el problema. Bésame y abrázame siempre. Me gusta sentirme querido. No necesariamente en contextos de kinder o en contextos escolares sea necesariamente ético que estemos abrazando y besando a los niños todo el tiempo. Entonces, mantengámonos dentro de los márgenes éticos, pero sí podemos dar afecto dando la manita, tocando la cabeza, ¿verdad? Viendo al niño, ponerse al nivel del niño, eso es muy importante. Cuando ustedes están conversando con el niño, en lugar de estar ustedes aquí a su altura y el niño abajo, no, bajen a la altura del niño para que lo puedan ver a los ojos. Eso ayuda muchísimo, eso es parte de ver a un niño con calidez. No me pegues bajo ningún concepto, me estás enseñando violencia, creo que eso se explica solo. Juega conmigo, no todo el día, pero un ratito al menos. Déjame que siga hablando como niño. Si no, no me dejas vivir mi infancia. No me compares porque soy único y necesito estar contigo porque te quiero. ¿Hay alguna, para terminar, quisiera recomendarles algunos, aquí incluye algunos links, literatura también a la que ustedes pueden tener acceso si quieren más información acerca de la comunicación no violenta y algunas charlas, una es una charla TED y otra es un video en YouTube del Instituto de la Comunicación No Violenta en España con la psicóloga Pilar de la Torre, que es maravillosa. Entonces, esos son recursos que pueden accesar. Hay un recurso que no incluí, se me olvidó en este momento, pero si por favor pueden apuntarlo, se los recomiendo antes que todo esto. En serio, léanse este libro, se llama Límites y es del doctor Henry Cloud. Tal vez le puedo pedir a Silvia o a Ingrid que después ahí hagan un apunte o lo pongan en el post en Facebook para que ustedes lo puedan conseguir. Este libro es una maravilla, maravilloso, yo pienso que es como una Biblia de la psicología y es un libro muy barato, muy fácil de leer y que les apuesto que les va a cambiar la vida. Y bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un enorme placer para mí compartir con ustedes, mi gente tica linda, los extraño mucho, espero que estén muy bien, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y estamos a la orden para servirles en lo que yo pueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laila. Más bien, súper interesante, ¿verdad? Pues toda la charla que nos diste esta tarde. Hay dos preguntas ahorita acá en el chat. Sin embargo, no sé si querés, damos unos 2 minutos para ver si más personas quieren incluir más preguntas. Claro que sí, con todo placer. Perfecto, entonces les vamos a dar 2 minutos para que ustedes puedan ponernos las preguntitas que tengan en el chat y poderlas pues responder y ya ir finalizando. Entonces, a partir de ahorita les damos 2 minutos. Muchas gracias a todos. Nos están preguntando sobre la grabación de la webinar y además de esto, los PowerPoint o alguna información que Laila nos hizo llegar. Cualquier cosa, eso lo estaríamos, vamos a ver, informando en nuestras plataformas cómo se va a realizar ese proceso. Más bien, muchas gracias. Si quieren, puedo leer algunas de las preguntas. ¿Y qué les parece? Ok, si quieres las lees vos o las leo yo, como vos quieras, vos me decís. Ah, bueno, pues aquí las tengo. Déjame ver. Déjame ver para no pifiarla. Tranquila. Ok, una pregunta, Laura nos pregunta, ¿de qué manera podríamos comunicarle a un niño desde la posición de no violencia que su madre tiene un problema de consumo de sustancias? Contexto, niño de 8 años, le dan la custodia a la tía, madre con consumo,
con recaídas constantes. Cuando está limpia la visita, sin embargo, pareciera que estas visitas le generan un daño emocional. Laura, ¿sabemos si las visitas están paradas del todo? Es decir, si están prohibidas del todo. Si me pudieras aclarar eso, te lo agradecería. Pero mientras tanto, yo considero que la honestidad es siempre la mejor política, pero tiene que ir de acuerdo con la edad del niño. El niño a los 8 años ya entiende un poco más, entonces es importante que la tía, que es en este momento quien lo está cuidando, le hable sinceramente acerca de que mamá en este momento tiene ahora, ¿cómo hacerlo sin juzgar a la mamá, verdad? Porque eso es importante. Entonces, de la forma en que yo lo haría es sentarme con el niño y decirle, no sé cómo se llama el niño, digamos que se llama Juanito, para seguir usando ese nombre, decirle, mira, Juanito, yo sé, primero validar, yo sé que cuando mami viene a verte, te sentís muy afectado, yo sé que para vos puede ser difícil estar aquí, que tu vida ha cambiado, pero quiero decirte que yo te amo, ¿eh? Que yo estoy dispuesta a cuidarte, que yo te voy a proteger. Por el momento, mamá no puede hacerse cargo de vos porque está luchando con algo muy fuerte que ella tiene que vencer y va a necesitar la ayuda de médicos, de psicólogos, de personas que la están ayudando. Si el niño pregunta cuál es el problema, se le puede decir cuál es el problema. Mamá tiene un problema de abuso de sustancias en este momento. Tu mamá es una mujer que es muy fuerte, tenemos toda la fe que ella va a vencer esta lucha. A veces nos toca luchar con cosas que son difíciles y como somos familia, entre todos nos vamos a ayudar. También ofrecerle que él venga con preguntas. Si yo soy la tía, decirle, Juanito, quiero que sepas que siempre puedes preguntarme lo que necesites, que si tenés algo que estás pensando y te angustia o te da tristeza, que me lo comentes, que podemos ayudarnos entre todos, que no estás solo y que vamos a salir adelante. Creo que eso es una buena estrategia con un niño de 8 años, porque ellos ya entienden y lo que uno entienden más y lo que uno no quisiera es que ellos se hagan ideas inadecuadas de lo que está sucediendo o que de repente a alguien de la familia, porque a veces siempre pasa, ¿verdad? Se le sale que decir algo de la mamá en un tono despectivo y entonces al chiquito nadie le dijo realmente qué era lo que estaba pasando y eso causa confusión. Es importante utilizar la honestidad con los niños siempre de acuerdo al nivel de edad en el que estén y a lo que es apropiado de acuerdo a la emocionalidad de ese nivel de su edad. Laura, yo no sé si te queda la pregunta, se te da la respuesta o si quieres puedes activar el micrófono y explicas o le respondes a Laila sobre la consulta que te había hecho. Ok, no, perfecto, me estás poniendo entonces que estás clara. Perfecto, entonces. Ok, Juan Carlos Jiménez me pregunta, ¿cómo hago para que el acompañar y mirar con calidez a un niño no sea interpretado por el resto como premiar una conducta disruptiva? Excelente pregunta. Ok, hay una diferencia primordial entre acompañar con calidez y Me voy a salir por aquí. aceptar o justificar una conducta disruptiva. ¿Y cuál es esa diferencia? Digamos que un niño está haciendo un berrinche, pero de esos berrinches que de padre y señor mío que uno no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Que hasta uno quiere sentarse a llorar, porque eso pasa. Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Puede que esté la abuelita por ahí, puede que esté la tía por ahí, entonces ya todos están digamos que es en una sala, y entonces el chiquillo se pone a hacer ese berrinche, y entonces ya uno empieza a ver las caras de los familiares así, ay, qué barbaridad, este chiquito, qué barbaridad, okay. En ese momento lo que hay que hacer es sacar al niño del contexto público, ¿ok? Porque eso es una forma de otorgarle dignidad al niño y decirle, vení para acá. Si el niño está en un berrinche físico muy intenso, es importante que el papá o la persona de más confianza, en este caso sería el papá o la mamá, lo abracen, lo traten de alzar y llevarlo a otro lugar, no por la fuerza, no violentamente, sino como dándoles contención. Y entonces decirle, sigamos con Juanito, decirle, Juanito, cuando estés más calmado, podemos conversar. Mientras tanto,
te vas a quedar aquí. Es importante asegurarse en los tiempos fuera que el lugar donde vaya a ser el tiempo fuera para el niño, porque eso le va a dar al niño el mensaje que la conducta no está siendo aceptada, que lo estamos mirando con calidez, pero que lo que está haciendo es incorrecto, ¿verdad? Para eso es el tiempo fuera. Que el lugar donde esté el tiempo fuera sea un lugar seguro, ¿verdad? Donde el chiquito no se vaya a pegar con nada o no hayan cosas filosas, o, pues, lo lógico, y decirle, cuando estés listo para conversar, voy a estar abajo y me encantaría conversar con vos, o voy a estar en el cuarto de la par, o voy a estar aquí por fuera, y cerrar la puerta. Es muy probable que el niño empiece a patalear, empiece a pegarle a la puerta, grite más duro, y aquí es donde los papás sí tienen que tener un corazón de chancho, como dice uno, porque en ese momento, porque eso es muy difícil, porque uno también le da tristeza y uno se desespera y se frustra. No es dejarlo sufrir solo, no. Entonces, si él sigue pataleando y lo que fuera, volvés a abrir la puerta. Esto puede llevar tiempo, esto puede durar como 1 hora o más. Entrar y volverle a decir, tratar de darle la mano o tratar de ponerle la mano en la cabeza, tratar de hacer por lo menos conexión visual y decirle, Juanito, yo sé que estás muy molesto, pero por favor, cuando expreses lo que sentís y te tranquilices, tenemos que hablar, porque esto no está bien, ¿ok? Voy a estar afuera y entonces repetir el proceso hasta que el niño llegue un momento en que se calma, ve, es muy diferente, ve que no lo estamos ignorando ni lo estamos dejando solo todo el tiempo. Estamos cada 2 o 3 minutos volviendo a entrar a la habitación, chequeando con él, saliendo. Cuando el niño se tranquiliza, entonces se le dice, ok, esto que hiciste no fue correcto y tiene una consecuencia. Entonces, desgraciadamente ya no puedes ver la película, pero ¿qué te parece si te quedas aquí? Yo te puedo acompañar. Si estás tranquilo, podemos leer un libro y podemos conversar sobre cómo hacerlo mejor la próxima vez. Eso es un método que funciona porque no se le está al niño reinstituyendo lo que estaba haciendo, que debe ser parte de la consecuencia. Por ejemplo, que estaba viendo la película y hizo esa mala crianza, no, ya no puede ver la película porque eso no es un comportamiento correcto, pero se puede hacer todo desde la comunicación no violenta. No sé si queda claro, Juan Carlos. Parece que sí. Si querés, continuamos con la próxima pregunta, Okay. Laila. ¿Cómo abordar? Esto nos lo pregunta Es de la alternativa Kinderlandia. Ajá. ¿Cómo abordar a un niño que se le pide con respeto sentarse para realizar una actividad y de forma desafiante no quiere? Interrumpe la clase y se ríe cuando la docente le pide o trata de negociar con él. Sí, excelente pregunta. Pues simplemente se separa al niño de la actividad, se le anticipa la consecuencia, ¿verdad? Se le dice, como vos no estás, Juanito, como vos no estás participando de forma respetuosa, no vas a participar de esta actividad, vas a sentarte en la oficina de la orientadora o vas a sentarte con la otra teacher mientras la actividad pase y vamos a hablar de otras posibles consecuencias porque este comportamiento no es un comportamiento que vaya de acuerdo con la solidaridad para tus compañeros también se ven afectados. Sí se le puede decir al niño lo que su conducta genera, podemos ser honestos con él, pero una cosa es decirle al niño, Juanito, es que vos sos un insolente y nadie te soporta, ¿verdad? A decirle, Juanito, ¿sabes qué? Cuando vos haces estas cosas, cuando te comportas así, a tus compañeros no les gusta, les molesta, les duele y los frustra y no es justo, porque todos debemos respetar nuestro espacio y darnos uno a otro respeto. Por lo tanto, no vas a participar en esta actividad y además no vas a ir a recreo. ¿Okay? Las consecuencias se pueden siempre aplicar, siempre, pero se pueden aplicar sin lastimar la esencia del niño. Voy con la siguiente. ¿Podría repetir el autor del libro? El autor del libro se llama Henry Cloud. Y es Henry y el apellido es C-L-O-U-D. Y el libro se llama Límites.
La siguiente pregunta, con muchísimo gusto, un placer. ¿Cómo decir no ante algo que un niño hace sin decirle no? Bueno, es que nadie dijo que no se podía decir que no, hay que decir que no. Es simplemente decirlo de una manera asertiva. Si el niño está, no sé, si el niño quiere meter el dedo en el enchufe, ¿verdad? O el tenedor y se va a electrocutar, obviamente no vas a pensar en ese momento, ok, ¿cómo puedo hacerlo sentir visto con calor? No, en ese momento tenés que decirle, no, Juanito, no puedes hacer eso. Te pido, por favor, que te vengas para acá. Eso no se puede tocar, no lo puedes hacer. Decir que no es ser violento. Decir que no es sano, es al contrario. Entonces, no es que no se le puede decir al niño que no. Lo que no se puede es avergonzarlos, insultarlos, dañarlos, poniéndoles nombres o poniéndoles apodos, pero es que no tenemos que Sí. muchas gracias. ¿Podemos comunicarnos de manera no violenta? Paola Mata pregunta, ¿cómo podemos comunicarnos de manera no violenta con niños que se ponen muy agresivos al nivel, wow, de golpearlo a uno como docente a los demás niños? Ok, aquí es muy importante. Ese nivel de agresión nos está indicando algo muy serio que está pasando en casa. O que está pasando con el niño, con algún posible trastorno de control de impulsos que el niño pueda tener. Entonces, la manera no violenta de hacerlo sería estableciendo un protocolo en el kinder con la maestra, la asistente, la psicóloga y los papás. Entonces, por ejemplo, en el momento que el niño se pone agresiva con vos como maestra, ese niño tiene que, hay que sacarlo de la clase. Y con decir sacarlo, que quiero ser muy clara en esto, no es agarrarlo el brazo y, ¿verdad? No, es decir, es decirle, ok, en este momento no puedes estar en clase, tenés que salir de clase, vas a sentarte con la orientadora, pero aquí me parece más como que ya lo que vos podés hacer como maestra parece que lo has hecho y esto ya requiere del envolvimiento de la psicóloga y de los papás con un plan estratégico para, primero, determinar cuál es la necesidad detrás de ese nivel de agresión tan elevada. Segundo, para determinar qué es lo que está pasando con ese niño y si ese niño está en algún tipo de peligro o está sufriendo algún tipo de trastorno. Y tercero, para identificar una solución que no solamente sea primero en el mejor interés del niño, pero que además no sea disruptiva para la salud mental de la maestra, que es tan importante como la de los niños y la de los otros niños en clase. Ok. Nada más a las personas que están solicitando la presentación. Bueno, eso se les va a estar subiendo tanto la de la semana pasada sobre el burnout, sobre lo que era lo de comunicación y aprendizaje sin barreras y lo de juego inclusivo, que son las que se han hecho, ¿verdad? Se van a estar subiendo próximamente. Lo que pasa es que las estamos también editando, ¿verdad? Entonces, apenas ustedes tienen que estar atentos a las redes sociales de la Secretaría Técnica y ahí les vamos a estar pasando lo que es toda la información al respecto. Muchas gracias. Continuamos, Laila. Perdón, si es que qué pregunta tan importante. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero no quiero irme tranquila, tranquila. ¿Cómo ayudar? Gilei Calderón nos pregunta, o Gilei Calderón, perdóname si lo pronuncié equivocadamente. ¿Cómo ayudar a un niño que su papá está en la cárcel y su mamá se lo recalca y el niño no quiere hablar con él y ahora la mamá se preocupa por esa situación? Están dejándolo al manejo de la tía. Bueno, esa es Laura, ok. Lo primero que quiero decirles es que en esta situación, aquí la del problema es la mamá. ¿Okay? Nosotros los adultos, por ser adultos, ¿verdad? Eso es lo que nos divide de los niños, somos adultos, ¿verdad? Somos los responsables por los niños y no tenemos ningún derecho, ninguno, de proyectar nuestra frustración, nuestro dolor, nuestra tristeza en un inocente. Aquí el problema es que la mamá no lo ha manejado adecuadamente. O sea, si la mamá está recalcándole al niño que el papá está en la cárcel, que qué barbaridad, que su papá es un delincuente, que su papá... Y si el niño ahora no quiere hablar con él, pues ese es el resultado directo de la influencia, ¿okay? Recordemos el manejo de la influencia de la mamá sobre este niño. La forma de manejarlo es que la mamá se ponga límites a sí misma y la mamá procese su dolor
ofrecerle ayuda a esa mamá para que ella procese su duelo de este hombre que está en la cárcel, esta frustración que a ella le causa esta situación tan difícil, y que alguien la oriente en cómo comunicarse con el niño de manera saludable, porque aunque este hombre está en la cárcel, sigue siendo el papá de Juanito, y como el papá de Juanito es importante para la vida de Juanito. Entonces la mamá no debe cruzar esa línea de tratar de proyectar en el hijo lo que ella realmente quisiera decirle al papá. No sé si me explico. Entonces aquí es buscarle con mucho cariño y con mucha solidaridad una ayuda a la mamá, para que la mamá y que el niño, una vez después de esto, lo dejen también que él procese sus sentimientos. Y si en este momento él no quiere ver al papá porque él ha estado bombardeado por eso, no lo obliguen. Primero, comuníquenle las cosas de forma correcta para que él también pueda ir cambiando su percepción. Alguien más en la casa de confianza, la abuelita, la tía, alguien que también lo ame y que vea las cosas desde una perspectiva más saludable, puede también hablarle de las cosas buenas del papá. Y así poco a poco el niño también va haciendo su propia percepción de su papá, que es además a él a quien le corresponde hacerse su percepción del papá, no es a la mamá. Ahora, estamos hablando de este caso general. Yo no sé por qué este hombre está en la cárcel. Si fuera que este papá abusó al niño, si fuera que este papá es un peligro para el niño, pues ahí estamos hablando de otra cosa, pero no es eso lo que la pregunta me transmite. Pero en ese caso, entonces buscarle la ayuda a la mamá. Vamos a ver si tenemos más preguntas. ¿Cómo ayudar a un niño? Steven Mesen nos pregunta, ¿cómo ayudar a un niño que en ocasiones se lleva un golpe fuerte o le sucede algo que se considera que es doloroso, pero normalmente el niño nunca llora porque dice, ay, mi amor, que los hombres no lloran, o le da vergüenza que lo vean llorar? Esto me parte el corazón. Ok, ¿cómo ayudar a ese niño? Cuando ese niño, digamos, si Steven, si vos sos el maestro, ¿verdad? O el tío, o la persona que lo está cuidando en ese momento, y vos ves que se golpea o vos ves que está molesto con algo, entonces vos te le puedes acercar y le puedes decir, Juanito, está bien si quieres llorar, quiero decirte, o cuando él exprese que los hombres no lloran, vos le decís, ¿por qué? Pues yo soy hombre y yo lloro cuando me siento triste y está bien llorar. Ayuda mucho también buscar material, material audiovisual para ayudar a los niños a aprender estas, ¿verdad? Como a quitarse de la mente estos mandatos que les han metido la abuelita, los papás, ¿verdad? Que vienen de generación en generación. Hay una película lindísima de Disney que se llama, ay, Dios mío, alguien que me recuerde el nombre, es de los sentimientos, Inside Out, no sé cómo se llama en español, pero Intensamente, creo que es Laila. Gracias, Silvia, sí, intensamente. Entonces, cositas así, además de lo que vos le vas diciendo, lo apoyas con material o lecturas donde hay modelos de niños varones que lloran, de hombres que han llorado porque se han sentido triste. Hace poco una mamá me preguntaba, y esto fue en un contexto de una iglesia que sucedió, que parece que el pastor dijo que los niños no, que los hombres no lloran, etcétera. Entonces, como fue un contexto de una iglesia, yo lo que les recomendé fue, bueno, ok, como ustedes están acostumbrados a la lectura de la Biblia, vayan a los pasajes o vayan al pasaje donde Jesús lloró. Entonces, es importante mostrarle a los niños ejemplos de hombres, ¿verdad? Que han sido fuertes, que son guerreros, que son figuras de influencia, que también tienen sentimientos. Entonces, Steven, además de vos hablarle y contarle, hacerle como que él se pregunte, ajá, y contame, ¿quién dice que los hombres no lloran? Y vos que sos hombre, decirle, ¿sabes, Juanito? Yo cuando me siento triste lloro porque las lágrimas limpian. Porque cuando uno se traga lo que le duele, eso se pone duro como una piedra. Y entonces empezar como a establecer una conversación con el niño donde el mismo niño empiece a cuestionarse, ah, ok, esto puede tener sentido. Y después apoyarlo, ¿verdad? Con todos estos recursos audiovisuales o de lectura, y ojalá también, pues, si tenés la confianza de hablar con los papás con respecto a esto y cómo esto puede estar dañando al niño, y ofrecerle a ellos también material que los pueda ayudar
a pensar un poquito diferente o a debatir ese mandato, esa expectativa. ¡Ay, qué bellos! Con mucho gusto. Ok, Juan Carlos Jiménez, ante un niño con trastorno oposicionista desafiante, ¿cómo trabajamos el manejo de límites en casa desde la comunicación no violenta y que los entienda como algo que lo va a ayudar a él? Eso es una pregunta excelente. Primero, si el niño ya está diagnosticado con el trastorno oposicionista desafiante, me parece un poco extraño, o sea, no sé, no tengo la información que el psicólogo o la psicóloga no les haya ya hecho un plan específico de acción con el manejo de la comunicación no violenta y los límites. Pero si no lo ha hecho, que de verdad me parecería como que deberían decirle, porque eso es parte del trabajo del psicólogo que lo diagnosticó o del médico, es cómo hacer que un niño de estos se entienda. Un niño con un trastorno oposicionista desafiante, que es otro tema muy, muy extenso, es un niño que tiene una tremenda necesidad de imponer su voluntad. Entonces vos mismo lo dijiste, hay que ayudarlo de forma que él entienda que es algo que lo beneficia a él. ¿Cómo? Utilizando las cosas que a él le gustan, los intereses que él tiene, las cosas que lo hacen reír, y entonces decirle, mira, ¿qué te parece si hoy o hace un cuadro un cuadro de autorregistro, ¿verdad? Que en psicología conductual funciona muy bien, por decirle, Juanito, si vos esta semana tendés la cama todos los días, ¿qué te parece si el sábado nos vamos a ver los Monster Trucks o nos vamos a jugar fútbol, porque eso es lo que a vos te fascina? Entonces, si podemos ligar el cumplimiento o la conducta que queremos ver incrementada con un refuerzo positivo, ¿verdad? Con algo que a ellos les guste, eso va a funcionar muy bien. Ahora, no siempre se les puede en el tiempo, ¿verdad? Ya en mediano y largo plazo, no siempre se les puede premiar por cosas que son responsabilidades, ¿verdad? Entonces eso hay que hacerlo. Un plan de refuerzo se hace de una forma intermitente, por eso es que tienen que referirse a un psicólogo que les establezca un plan de acuerdo con las características específicas del niño y de acuerdo la intermitencia en el tiempo, digamos, del plan y cómo va a funcionar, de acuerdo también a la tolerancia a la frustración que el niño posea, que probablemente es muy poca debido al trastorno con el que está diagnosticado. Vamos a ver, creo que esas fueron todas las preguntas, ¿verdad? Sí, esas serían todas, Laila. Ok, muy bien. No, entonces ya estaríamos cerrando. Agradecerles a todos y a todas las que participaron el día de hoy de esta webinar. De igual forma a Laila, agradecerle por tomarse su tiempo, ¿verdad? De conectarse, de traernos toda esta información tan bonita y tan importante para llevarlo a la práctica, tanto a nuestras casas como también a nuestros trabajos y bueno, muchos que trabajan acá con las diferentes alternativas de cuidado, ¿verdad? Entonces, para que también lo pongan ustedes en práctica. Lo que es la información se va a estar subiendo, ¿verdad? Como les dije anteriormente, estén atentos a las redes sociales de la Secretaría. Le paso la palabra a la compañera Ingrid para nada más hacer el cierre. Muchas gracias de parte mía, ahora Silvia Sotomayor, la participación de ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas Un tardes abrazo. a todos. Me uno a las Ingrid. palabras de Silvia y agradeciéndoles a todos el estar aquí hoy a compartir por lo menos en este medio, ¿verdad? Y aprender cosas nuevas o retomar las cosas que muchas veces se nos olvidan. Gracias a Laila por brindarnos toda la información el día de hoy. Recuerden que Laila ahí en la presentación tiene el website y el WhatsApp y el Facebook por si desean hacer alguna consulta adicional. También acordarnos que nos pueden seguir en las redes sociales, como decía la compañera Silvia. Ahí, por ejemplo, el día de hoy vamos a estar publicando a partir de la culminación de esta webinar las próximas que se vayan a hacer. Además, un feedback para ver qué les pareció esta misma presentación del día de hoy. Aunque ya tenemos bastantes comentarios que les agradecemos por los insumos que nos han brindado, que son de verdad muy buenos para nosotros.
después, nada más, feliz día y los esperamos en las próximas. Gracias, Laila. Feliz día a todos, muchas gracias. Besos y abrazos, mis ticos lindos. Extraño mucho ir por allá y espero que pronto pueda. Cuídense mucho. Un abrazo. Besos a la distancia. Muchas gracias a todos y esperamos sus comentarios en las redes sociales. Un saludo de parte de la Secretaría. Abrazos.